Ahí está. A ver, un primer parcial que va a valer 100 puntos. Este parcial vamos a dar el 27 de abril a horas 12:45. ¿Sí? Vamos a dar un segundo parcial. Sobre 100 puntos. Y este parcial vamos a dar en fecha 22 de junio. A horas 12:45. Vamos a dar, ya sabemos que si aprobamos en parciales no necesitamos dar el examen final, ¿verdad? El examen final también es sobre 100 puntos y vamos a dar en fecha 6 de julio a horas 12:45. Si por X o Z motivos no pueden aprobar ahí, pueden dar un examen de segunda instancia. Y este examen de segunda instancia ya sabemos que es solamente sobre 51 puntos. Y vamos a dar en fecha 15 de julio a horas 8:15 de la mañana. ¿Sí? Ese es nuestro rol de exámenes, chicos. Sabemos que para el examen de segunda instancia tenemos que tener promediado, ¿no? Promediado entre el primer y segundo parcial. Una nota mayor o igual a 26 puntos. Y tenemos que tener la boleta de instancia. ¿Listo? Ahí están definidas nuestras fechas. Ya les había dicho que las fechas de examen o los exámenes no se postergan, con excepción de esos dos puntitos que habíamos tocado, si hay una orden de rectorado o una resolución rectoral donde dice que se suspenden actividades académicas, exámenes y demás. O Secretaría General de la Universidad. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a entrar a nuestro avance curricular. Y en nuestro avance curricular, lo primero que vamos a ver es geometría analítica. Geometría analítica. En geometría analítica, lo primero que vamos a ver es nuestro sistema de coordenadas en el espacio o sistema de coordenadas, otros le llaman R3 cartesianas, no importa, es lo mismo. Inge, buenas tardes, disculpe, ¿la clase va a grabar? No voy a grabar esta clase. ¿Quieren grabarlo? Pueden grabarlo. Si gustan. ¿Y va a pasar las diapositivas o no? Pero Tampoco. Cuando ustedes van a exámenes cuando estaban yendo a clases presenciales, no sé si han ido ustedes a clases presenciales, ¿qué le decíamos al profesor? La pizarrita grábenos, le decían. Creo que no, ¿no?
Ustedes son estudiantes y como estudiantes dedíquense a lo que tienen que hacer, estudiar, asistir a clases, tomar apuntes, preguntar lo que no sé, preguntar mi duda, preguntar en qué me he trancado, por qué, de dónde sale eso, por qué es eso, por favor explíqueme. ¿Ya? A ver, el sistema de coordenadas en el espacio se refiere a un sistema de coordenadas ya no en dos dimensiones. Nosotros conocíamos este sistema de coordenadas. ¿Qué pasa? Nosotros conocíamos el sistema de coordenadas en dos dimensiones que eran X y Y, o el sistema de coordenadas de las abscisas y las ordenadas, ¿verdad? En el sistema de coordenadas en el espacio se aumenta un eje. Ese eje es el eje de las cotas. Ese eje es el eje de las cotas. A ver, voy a dibujar. Entonces, este eje es este que se va a aumentar. Este famoso eje Z, pero nosotros ya conocíamos el eje Y conocíamos el eje X. Este eje de las X sabíamos o sabemos que se llama el eje de las abscisas. Este eje de las Y se llama el eje de las ordenadas. Y este eje de las Z, el nuevito que aparece, es el eje de las cotas. ¿Por qué se llama sistema de coordenadas en el espacio? Porque ahora es tridimensional. Ya no es bidimensional, ya no se proyecta en el plano. Un punto, una recta, un objeto, un vector, lo que quieran, ahora se va a proyectar en el espacio. Ustedes van a poder ver desde distintos ángulos, si quieren, o distintos perfiles, van a poder ver el punto, el plano, la recta, un vector, un objeto, un cubo, una esfera, no importa. La particularidad del eje del sistema de ejes coordenadas en el espacio es que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que son ortogonales o son perpendiculares. Entre el eje de las cotas y el eje de las ordenadas forman un ángulo de 90. Entre el eje de las cotas y el eje de las abscisas forman un ángulo de 90. Entre el eje de las abscisas y ordenadas, igualmente un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Verdad? Esa es la particularidad del sistema de ejes coordenados. Ahora, nosotros vamos a ver, ¿será que se puede dibujar un punto en R3? ¿Será que puede pasar eso? Vamos a ver. Dibujo mi sistema de ejes coordenados. Bien. Siempre en el examen, chicos, por favor, si es que van a dibujar de esta manera, colocar siempre el nombre de los ejes, así como lo estoy haciendo acá. X, Y, Z. Ahora, yo digo, me doy un punto. Quiero dibujar un punto que tenga sus tres componentes. ¿Qué quiere decir las tres componentes? Que tenga componente en X, que tenga componente en Y, que tenga componente en Z. Voy a darme cualquier valor. El punto A que yo quiero dibujar, le voy a decir 2, 3, 5, digamos.
Quiere decir que en X vale 2, en Y vale 3 y en Z vale 5. ¿Cómo se dibuja esto? Empiezo por las X. Veo el eje de las X, de las abscisas, y digo, ¿cuántas unidades debo avanzar? 2. Bien. Entonces, bueno, digamos, va a ser 1 acá, 2. 2. ¿Sí? Veo el eje de las Y's y me dice, en el punto A, Y vale 3. Bien. En Y vale 3. 1, 2, 3. 3. Pero ¿dónde está eso? Dice. Ah, se busca la intersección. Cuando nosotros hemos avanzado o han avanzado esto, usted simplemente en el sistema de coordenadas en 2 dimensiones, decían X vale 2, bien 2, Y vale 3, 3. ¿Qué hacían? La intersección, ¿verdad? Acá es lo mismo. Acá vamos a buscar lo mismo. Digo, busco esa intersección y aquí está ese punto. Ese es el punto 2, 3 en X y Y. Pero ¿cómo proyecto ese punto, ese eje Z, ese número 5, la coordenada en Z? A partir de ese punto, yo proyecto la cota o la altura, si quieren decirle, muchos le dicen altura. ¿Cuánto vale? 5. Esto vale 0. 1, 2, 3, 4, 5. Acá es donde vale 5. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar este verde y voy a decir acá. Me gusta ese verde. Voy a agarrar este morado. Acá está el punto A. Este es el punto A con coordenadas 2, 3, 5. Ojo, es un punto. Solo es un punto. Pero así como ven, un punto que puedo dibujar en el espacio, puedo dibujar un plano, una recta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo 2 puntos en el espacio? Vamos a ver. Voy a decir, ¿será que puedo sacar incluso esa distancia? Y a eso le llamamos nosotros distancia entre 2 puntos. Distancia entre 2 puntos. Esta distancia entre 2 puntos, lo primero que voy a hacer es graficar. En base a la gráfica siempre vamos a hacer muchas cosas, chicos, ¿ya? Vamos a poder demostrar o vamos a poder deducir muchas cosas, ¿ya? El eje de las Z, el eje de las Y y el eje de las X. Agarro, voy a hacer con rojo y digo, voy a agarrar un punto cualquiera en el espacio, cualquiera. Este punto tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. Voy a agarrar el negro y voy a decir, voy a agarrar cualquier otro punto en el espacio y a este punto le voy a llamar B si quieren. Y este punto B va a tener coordenadas X2, Y2, Z2. Es decir, tengo 2 puntos en el espacio con diferentes coordenadas. Bien. Si yo agarro del punto A al punto B, trazo, digo, esta recta que yo he trazado tiene una distancia, ¿verdad? Tiene una distancia que le voy a llamar D. Esta distancia, ¿cómo la puedo medir? ¿Cómo puedo saber la magnitud, el módulo? ¿Cómo puedo saber el tamaño de esta distancia o de esta recta? Para eso acudimos a nuestra fórmula y digo, la distancia entre 2 puntos va a ser simplemente la raíz cuadrada de ¿quién?
de la diferencia de las abscisas elevado al cuadrado, la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado y la diferencia de las cotas elevado al cuadrado. Me explico y voy a escribir para que se pueda entender mejor. Digo, si es la diferencia de las abscisas, puedo decir x2, la coordenada x2, menos la coordenada x1 al cuadrado, sumado la coordenada y, y2, menos la coordenada y1 al cuadrado, más la coordenada en z, z2, menos z1 al cuadrado. Hay que sacar la raíz cuadrada de toda esa operación que está ahí dentro. Esto, chicos, esto es la fórmula de distancia entre dos puntos. Con esta fórmula yo puedo hallar el tamaño, el módulo, como les había dicho, en cualquier parte del espacio. En cualquier parte. Incluso puedo hallar del origen a cualquier punto. Claro, puedo hallar con esto mismo. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hallar la distancia entre dos puntos, puedo dibujar el punto y todo, también puedo ver un vector. Digo, voy a ver un vector en el espacio. Esto significa en el espacio, si quieren nombrarlo así ustedes, ¿ya? Para yo poder dibujar o poder tener un vector en el espacio, primero debo tener el nombre de ese vector. Yo le voy a llamar un vector A. Este vector A debe tener sus componentes, sus tres componentes en el espacio. Es decir, tiene que tener una distancia, si quieren así llamarle, o un tamaño A1 en el eje de las abscisas. Tiene que tener en el eje de las ordenadas y tiene que tener en el eje de las cotas. Ese vector tiene sus tres componentes. ¿Cómo puedo dibujar yo ese vector? De la siguiente manera. Digo, de las z, de las y y de las x. Agarro, voy a hacer con rojito y digo, este vector dice que tiene componente en el eje de las abscisas como A1. Es decir, a ver, no sé cuánto vale 1, pero yo voy a darle cualquier, no valor, sino cualquier distancia. Yo digo, ese es A1. Voy a agarrar el negro y voy a decir, en el eje de las ordenadas también tiene. Ese es A2. Ese es A2. Ya. Pero en el eje de las zetas también tiene un A3. Pero para eso, chicos, para eso, lo primero que debo de hacer es unir estos dos puntos. Ya les había dicho. Tengo esta intersección y en esta intersección yo recién voy a elevar mi cota. ¿Qué quiere decir? Esto va a ser mi A3, si así quieren decirle ustedes. Ya, si aquí termina mi A3, quiere decir que aquí llega el vector. Este es el vector A. De esa manera, yo dibujo un vector teniendo las tres componentes que debe tener un vector si quiero dibujar en el espacio.
¿sí? Ahora ustedes dirán, ingeniero, este vector que yo veo que tiene una distancia. Sí, quiero aprender a sacar esa distancia. Bien, te voy a enseñar a sacar esa distancia. Eso se llama la norma de un vector. Otros autores le dicen la magnitud de un vector. Otros autores le dicen el módulo de un vector. Otros autores le dicen el tamaño de un vector. Cualquiera se está refiriendo a lo mismo. Podemos decir nosotros, si ustedes gustan, la norma de un vector. Para poder hallar la norma de un vector, yo debo tener, como les había dicho, sus tres componentes. Estas tres componentes yo debo de tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un artificio matemático donde la norma de un vector se va a simbolizar de esta manera. Esto quiere decir la norma. Esto quiere decir norma de un vector. La magnitud de un vector. Ahora, ¿cómo hallo esa norma? Simplemente sacando raíz cuadrada, ¿qué? Sacando raíz cuadrada a cada una de las componentes elevada al cuadrado, haciendo una suma entre ellos. Me explico. Digo, la componente A1 al cuadrado más la componente A2 al cuadrado más la componente A3 al cuadrado. De esta manera, yo hallo la magnitud de un vector. De esa manera, con esa fórmula yo puedo hallar el tamaño de cualquier vector que esté en el espacio. Cualquier vector. Sea del centro al origen, sea que no tenga su origen en el origen de coordenadas, puede estar en cualquier parte, puede estar acá un vector. Entonces me dirán, ¿puedo sacar la magnitud? Claro, puedes sacar. ¿Por qué? Porque tienes un punto acá, tienes un punto acá. ¿Qué te estoy diciendo prácticamente? La distancia también entre dos puntos. Pero ustedes dirán, pero aquí, ingeniero, usted no me está hablando, acá usted no me está hablando de dos puntos, me está hablando simplemente de las coordenadas. Claro, ¿por qué te estoy hablando de las coordenadas de ese vector? Porque ya me da las coordenadas. Si no me diera las coordenadas de un vector y me diera simplemente dos puntos y me dice, hay un vector ahí, ya saco la distancia entre esos dos puntos y también es la magnitud de un vector. Entonces, ya sabemos dos maneras de hallar la magnitud de un vector. Si quieren a esto, también pueden llamar la magnitud de un vector a esto. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, si estamos hablando de vectores, lo que es un vector unitario. Ingeniero, disculpe, en la fórmula de norma de un vector, la componente 3 igual está elevada al cuadrado o no? Sí, mil disculpas. Sí, todo al cuadrado, mil disculpas, se me ha ido. El A1 al cuadrado, el A2 al cuadrado y el A3 al cuadrado. Perdón. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es un vector unitario. Ya que estamos hablando de vectores, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario, si quieren verlo teóricamente, es simplemente un vector que tiene como módulo 1, que tiene el tamaño de una unidad, si quieren decirle ustedes, no importa. Por eso se dice unitario. Su magnitud es 1. Pero yo puedo decir, por ejemplo, quiero saber este vector unitario, ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla? El vector unitario es simplemente teniendo el vector sobre la magnitud de ese vector. La magnitud de ese vector. La norma de ese vector. En base a esto, yo puedo hallar cualquier magnitud de un vector. Por ejemplo, voy a dibujar aquí, voy a hacer con negro. Tengo un... Perdón, ¿qué es esto? Parece... Ya. Tengo un vector A, no importa.
Estamos hablando de un vector ahí, entonces voy a colocar que es un vector A. Este vector, ¿tiene un vector unitario? Claro que tiene un vector unitario. ¿Pero dónde está? Me dirán. Ahorita te lo voy a dibujar. Este vector unitario está aquí. Este vector unitario tiene el mismo sentido que el vector A. Ahí está un vector unitario. Ustedes querrán decir tal vez, pero ¿usted quiere decir que es paralelo, ingeniero? Podemos decir que es paralelo. ¿Tiene el mismo sentido? Tiene el mismo sentido. Tiene que tener el mismo sentido para ser vector unitario de ese vector. Si no, no es un vector unitario. ¿Sí? Entonces, podemos saber o ver bien lo que es un vector unitario a través de esta fórmula. Vamos a ver también, acá qué más podemos ver, que tenemos que ver. Importante, los ángulos y los cosenos directores. Ángulos y cosenos directores. ¿Sí? ¿Qué son ángulos y cosenos directores? Son simplemente ángulos formados a partir de un vector. ¿Dónde? En el espacio. A ver, voy a dibujar. Voy a dibujar mi sistema de ejes coordenados. Siempre le voy a poner nombre, chicos. Nunca se olviden de eso. Yo tengo ahí el sistema de coordenadas en el espacio y voy a sacar un vector cualquiera. Muy grande, muy grande. De nuevo, no puedes. Ya, ahí está. Yo voy a dibujar un vector cualquiera. Aquí, por ejemplo. Este es el vector A que ya le voy a decir. ¿Ya? Ese es mi vector A. ¿Y qué dice los ángulos y cosenos directores? Los ángulos los ángulos formados a partir de ese vector en el espacio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar primero el eje de las X. Y digo, a partir del eje de las X, se está formando un ángulo. Este ángulo yo le voy a llamar alfa. A partir del eje de las ordenadas, del eje de las Y, quiere decir, se está formando un ángulo. Yo le voy a llamar beta. Y a partir del eje de las cotas, también se está formando un ángulo que yo le voy a llamar lambda. Esos son los ángulos y en base a esos ángulos, a estos tres ángulos, nosotros vamos a sacar los cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Van a ser los ángulos formados y además usando la función trigonométrica del coseno para dar nombre de coseno director. Entonces, voy a agarrar el negrito y voy a decir, les especificaré nomás aquí, donde alfa, beta, lambda son ángulos directores. Son ángulos directores. Y yo voy a agarrar ahora coseno de alfa, el coseno de beta, y el coseno de lambda, que son
los cosenos directores. ¿Pero qué son los cosenos directores? Los cosenos directores simplemente van a ser lo que llega a ser la componente del vector sobre el módulo de ese vector. Por ejemplo, el coseno de alfa. Como ustedes saben, voy a anotárselos, el vector A tiene sus componentes, ¿verdad? En X, en Y y en Z. A1, A2 y A3. ¿Cierto? Cierto. Entonces, para el coseno de alfa, alfa está trabajando con el eje de las abscisas. ¿Qué quiere decir? Que debo tomar la primera componente. Coseno de alfa va a ser A1 sobre el módulo de ese vector. Voy al coseno de beta. El coseno de beta está trabajando, si yo veo la gráfica, beta está trabajando con el eje de las ordenadas. Entonces debo agarrar la componente de las ordenadas. ¿Qué quiere decir? Que eso va a ser A2 sobre el módulo de ese vector. Muy bien. ¿Qué me falta? El coseno de lambda. El coseno de lambda está trabajando, o el ángulo lambda, si quieren, está trabajando con el eje de las cotas. Entonces debo tomar la componente de las cotas. A3 sobre el módulo de ese vector. Entonces, de esta manera, chicos, de esta manera yo puedo hallar los cosenos directores. Ya sé que son los ángulos directores, son los ángulos formados a partir de ese vector. Y puedo hallar los cosenos directores. Algo muy importante en esto que casi me olvido de mencionar es un pequeño teorema. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice que la suma, que el cuadrado de cada uno de estos, sumándolo, me da 1. ¿Me explico acá? Quiere decir que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado, ¿qué es eso? El coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda es igual a 1. Eso dice ese teorema. ¿Sí? O sea, cuando tengamos nosotros algún problema que nos digan, verificar, tal vez pueden decirnos que el coseno cuadrado de lambda, o de verificar el teorema que cumpla 1. ¿Qué quiere decir? Que yo debo hallar primero los cosenos, reemplazar y ver si da 1. Si da 1, cumple con el teorema. Si no da 1, digo, no cumple con el teorema. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplito de eso para que entiendan bien. Vamos a poner ejemplo, para que se pueda entender bien ya todo esto. Digo, sea el vector A con componentes A1, A2, A3, y estas componentes vamos a hacer que sean del vector A mismo, voy a poner acá, A3 menos 1 y 2. Es decir, en el eje de las abscisas 3, en el eje de las ordenadas menos 1 y en el eje de las cotas 2. ¿Sí? Digo, determinar sus cosenos directores y además determinar
Y además determinar ese teorema. Vamos a poner el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda es igual a 1. Entonces digo, vamos a resolver eso. Y me pregunta y me dice, pero ingeniero, solo sabiendo un vector podemos saber todo eso. Claro. A ver, hágalo. Lo voy a hacer, aquí está. Ahora sí. Digo, solución. Lo primero que voy a hacer es sacar mi vector. Digo, ¿cuál es mi vector? Mi vector es 3 menos 1, 2. Bien. Yo, para saber los cosenos directores, eso debemos saber de memoria. Mejor si fuera si no metan formulario, porque así les va a quedar siempre en su cabeza. Por ejemplo, el coseno de alfa, ¿qué me decía? Me decía, es la componente 1 sobre el módulo de ese vector, o la norma de ese vector. El coseno de beta, ya están recordando cuál es. La componente en 2 sobre el módulo de ese vector. Y el coseno de lambda es igual a la componente 3 sobre el módulo de ese vector. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, necesitamos sacar los cosenos directores. Y para sacar los cosenos directores, yo debo saber primero cuánto es el módulo de ese vector o la norma. Y ahí arriba hemos aprendido a sacar la norma. ¿Cómo se saca la norma de un vector? ¿Cómo se saca? Bueno, llevando el cuadrado cada componente. De A1 Luego a 2. Bien, así me gusta que participen, que no estén conectados ahí nomás. Dice la norma del vector que debemos sacar raíz cuadrada, ¿quién es? A las componentes al cuadrado de cada una de esas. Entonces, yo veo la primera componente es 3, 3 al cuadrado. Más, veo la segunda componente es menos 1 al cuadrado. Veo la tercera componente es 2, 2 al cuadrado. Entonces, puedo sacar el módulo de ese vector. Y para saco el módulo, ¿cuánto es? Esto es raíz de 3 por 3, 9. Menos 1 al cuadrado más 1. Más 2 al cuadrado, 4. Sumo eso. ¿Cuánto me sale? 9 más 1, 10. 10 más 4, 14. Raíz de 14. Este es el módulo del vector. Pero no me está pidiendo hallar el módulo, me pide determinar sus cosenos directores y además determinar ese teorema. Entonces, pero yo ya sé, tengo cada una de las componentes, con rojito voy a marcar, tengo cada una de las componentes y tengo el módulo. ¿Puedo hallar yo los cosenos directores? Claro, facilito, chancaquita, dice, ¿no? Listo, lo hago. Entonces digo, el coseno de alfa, primero voy a hablar. El coseno de alfa es la componente A1 sobre el módulo del vector. Reemplazo. ¿Cuánto es la componente en el A1? 3. 3 sobre, ¿cuánto es el módulo? Raíz de, perdón, ya sin esto tengo que escribir, ¿qué pasa pues? ¿Cuánto es el módulo? Es raíz de 14. Tengo el coseno de alfa. Necesito hallar el coseno de beta. La componente A2 sobre el módulo de ese vector. Entonces digo, la componente A2, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1 sobre el módulo que es raíz de 14. El coseno de lambda, igual. La componente 3 sobre el módulo de ese vector. Igual. ¿Cuánto es la componente 3? 2, dice.
2 sobre raíz de 14. Listo. He hallado cada uno de mis cosenos directores. Lo primero ya está resuelto. Determinar los cosenos directores y además determinar que esto cumpla. Bien, voy a ver si eso cumple o no cumple. ¿Qué dice? Dice el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda igual a 1, ¿verdad? Tengo el coseno de beta, tengo el coseno de alfa, tengo el coseno de alfa, tengo el coseno de beta y tengo el coseno de lambda. Tengo todo para poder comprobar. ¿Qué hago? Solo reemplazo. El coseno de alfa, ¿cuánto vale? 3 sobre raíz de 14. 3 sobre raíz de 14. Pero esto dice que está al cuadrado. Más el coseno de beta. Menos 1 sobre raíz de 14. Pero esto también dice que está al cuadrado. Más el coseno de lambda. 2 sobre raíz de 14. Pero también está al cuadrado. Lo único que ustedes hacen es reemplazar, chicos. No estamos haciendo otra cosa. Hago los artificios matemáticos que tengo que hacer, o resuelvo, o desarrollo, si quieren llamarle. Entonces digo, 3 al cuadrado, ¿qué es? 9. Sobre raíz de 14 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, me queda 9. de 14. El primero, el de arriba, sí, está bien, 9. Más 1 al cuadrado. Primero, se va a hacer positivo por el negativo, porque es al cuadrado. Más 1 al cuadrado. 1. Sobre raíz de 14 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, me queda 14. Más 2 al cuadrado, 4. Sobre raíz de 14 al cuadrado, se va la raíz, me queda 14. Igual a 1. Vamos a ver si cumple. Común denominador 14. Como todo tiene 14, puedo sumar los numeradores. 9 más 1, 10. 10 más 4, 14. Sobre 14. Igual a 1. Puedo hacer aquí guerritas. ¿Y qué dice? Entonces, por lo tanto, puedo decir 1 es igual a 1. Ah, cumple. Entonces, lo que queríamos demostrar. Ahí está. De esa manera es que vamos demostrando, vamos resolviendo ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Está todo claro, Inge. Está todo claro. Por mi parte, igual se entiende todo. Bien. Así como se entiende, vamos a ir desarrollando más ejercicio en lo posterior a medida que vamos a ir avanzando.